Buenas noches, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Espero que se encuentre bien. Siempre es bueno estar en la casa de nuestro Señor, adorándole, bendiciéndole. Eh, y, y siempre es bueno venir con un corazón, ¿cierto?, dispuesto a querer aprender algo nuevo de parte del Señor. Y si ya lo conocemos, también estar dispuesto a, a ponerlo en práctica, a poder interiorizarnos en eso que ya conocemos un poco, superficial, en profundidad, pero toda palabra, ¿cierto?, que hay acá del Señor, debemos recibirla con humildad. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cómo conseguir la vida eterna? ¿Se ha preguntado usted cómo yo puedo adquirir la vida eterna? ¿Será sirviendo a Dios? ¿Realmente podemos saber o entender? ¿Podemos tener esta respuesta en la palabra de Dios? Obviamente, ¿cierto? Y quiero que leamos Marcos 10, del 17 al 31, y vamos a ver cómo Jesucristo nos enseña de esto maravilloso que es la vida eterna. Algo que para nosotros, ¿cierto?, siendo seres finitos, seres que tienen, lo digo en cuerpo, en carne, físicamente, tenemos un nacimiento y tenemos un fin, pero nuestra espiritualidad es eterna. Entonces vamos a leer Marcos 10 del 17 al 31 y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo: humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Cierra sus ojos, hermanos. Bendito Señor, tú eres tan grande, tan misericordioso. Entregas esta palabra, Señor, que humanamente, con nuestro corazón, así, Señor, como están, no la podemos entender. Creemos, Señor, ser sabios, pero el único sabio y con conocimiento supremo eres tú. Por eso hoy venimos delante de tu presencia para que tú, Espíritu Santo, hables a nuestras vidas.
hable, Señor, a través de nuestra conciencia, para que podamos buscarte con un corazón sincero, para que, Señor, como hablamos la semana pasada, nuestro corazón sea humilde, sea tierno, no de piedra, Señor, porque eso es lo que te agrada a ti. Ayúdanos hoy a comprender tu bella palabra. En el nombre de Jesús, amén. Si vemos el versículo 17, hermano, esta una palabra muy conocida, pero de todas maneras, el ejercicio de la lectura hace que el Señor nos revele muchas más cosas. Y cada día que usted aprende de esta lectura va a encontrar algo nuevo. Sea la lea una vez, 10 veces, 100 veces, el Espíritu Santo le va a hablar a su vida de muchas maneras. Entonces dice, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, ¿cierto? Se le aparece un hombre y como usted ve, claro, usted ve el título, ¿cierto? Pero aquí no se nos detalla si era rico o pobre, solo dice que venía un hombre, ¿ya? Recuerde que cuando escriben, estas son historias y no viene con título, entonces cuando uno comienza a leer lo que ocurrió, no dice un hombre rico se arrodilló. Entonces acá vemos que solamente un hombre se le acercó y se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces él se hinca hacia Jesús, como mostrándole cierta humildad, mostrándole cierto de que Jesús era superior, o en este caso es superior a él. Demostrando además que la persona a la cual él se arrodilló era su Señor, porque no cualquiera en esa época se arrodillaba delante de otro, solamente del cual era su Señor. Entonces vemos cómo este hombre se inclina y le hace una pregunta, y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Primero, nadie puede heredar la vida eterna, aunque usted sea hijo de pastor, hijo de misionero, hijo de cristiana, de diácona, lo que sea. Sea judía, sea judío, sea griego, sea lo que usted quiera, sea arcángel, querubín, usted no puede heredar la vida eterna. ¿Por qué? Porque es gratis para todo el que acepta a Jesús como Salvador. O sea, mi padre no me puede dar la vida eterna. Mi padre carnal, terrenal, mi hermano. Muchos se escudan, no, si mi familia ora por mí. Muy bien, porque eso es lo que deberíamos hacer. Pero Jesucristo es el que me da la vida eterna por amor. ¿Por qué? Porque fue el único que soportó nuestros pecados en la cruz y resucitó al tercer día. Veamos Romanos 10 del 9 al 10. Entonces cuando yo creo en esto, inmediatamente, cuando yo creo en esto y lo vivo de esta manera, yo soy heredero de la vida eterna. Y muchas veces, ¿cierto? Cuando queremos que una persona se convierta al Evangelio, nosotros le hacemos que repita varias palabras, ¿cierto? Jesús, voy delante de ti con humildad, quiero que perdones mis pecados, reconozco y creo que tú eres el Salvador de mi vida, que viniste a esta tierra, y se le hace todo este credo para que la persona entienda cómo recibir la vida eterna. Pero en el momento que usted le dice, ¿tú crees en Jesús? Sí. ¿Qué crees de Jesús? Que vino a esta tierra. ¿Y qué más? ¿Y que hizo milagros? Y va más allá de eso. Es lo que yo creo, es lo que me va a hacer salvo. ¿Y yo en quién creo? En un Dios todopoderoso que bajó a este mundo, que murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Eso en breves palabras. Y que yo voy a dar mi vida por Él como Él la dio por mí. Y ahí yo recién estoy viviendo y conociendo cómo es obtener la vida eterna.
porque de lo contrario el reino de Dios no ha venido a mi vida. Y cuando hablamos del reino de Dios es porque yo soy parte del reino de Dios. Pero si no conozco, si no soy parte del reino de Dios, entonces no soy un cristiano, no soy un hijo de Dios. Nosotros somos parte de Chile porque conocemos, vivimos, hablamos como chilenos. Y así todas las culturas. Pero cuando uno entra en el reino de Dios, empieza a actuar como uno que vive en el reino de Dios, como uno que habla como uno del reino de Dios. Esa es la diferencia. Dice Romanos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, porque a veces, claro, lo decimos de boca, pero en el corazón está tan endurecido que muchas cosas, pucha, no sé si será tan cierto. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, o sea, lo resucitó al tercer día, serás salvo. El versículo 10 dice, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo. Recuerde que el Señor cambia nuestro corazón, porque nuestro corazón, así como está de piedra, no va a creer esto. Porque Jesús es declarado justo, tú eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. ¿Sí? Entonces cuando yo lo vivo y lo creo, mi boca lo confiesa. ¿Ya? Veamos el versículo 18. Y ahí está un poquito la respuesta de la vida eterna, que eso nosotros debemos tenerlo muy claro. Yo estoy en garantía, yo lo sé, yo lo creo. Para mí es algo verdadero que yo tengo la vida eterna. Yo tengo que saber que la tengo. No puedo yo depender de otro. ¿Tú eres salvo? Sí, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque creo en Jesús, que resucitó de los muertos. El versículo 18 dice, ¿por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús, solo Dios es verdaderamente bueno. No es que Cristo no sea bueno, sino que Dios, o sea, sí, también Jesús quiere dar una perspectiva apropiada a lo que es bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Primero, tú me llamas bueno y yo te digo que Dios es bueno. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy Dios. Eso está diciendo. Si tu corazón, que no me conoce del todo, me dice bueno, es porque estás entendiendo que yo no soy tan solo un humano ni un maestro, sino que yo soy algo más, que tal vez tu mente aún no lo entiende, pero al llamarme bueno, me estás dando un indicio de que estás entendiendo que soy más poderoso que cualquier hombre que estaba en ese mundo, perdón. Entonces Cristo aclara quién es. Cristo le aclara con quién Él está tratando. Y cuando nosotros hablamos con Cristo, estamos tratando con el Dios mismo. Y esa era una forma de hacerle entender a aquel hombre que él no estaba tratando con un señor cualquiera, con alguien con un poquito más de rango que él, sino que con el Dios Todopoderoso. Veamos el versículo 19 que dice, mire, Jesús es tan hermoso que todas las interrogantes que tenía este hombre, él las va, ¿cierto?, respondiendo, las va desarrollando. Dice, pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. Obviamente Jesús, siendo Dios, siendo todopoderoso, conocía la vida de este hombre. No asesines, algo súper fuerte. No cometas adulterio. Va bajando el rango, ¿cierto?, de cosas que
son para nosotros fuertes y va menos fuertes. No robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El Señor, para responder a su pregunta, habla sobre los mandamientos. Él lo lleva a la palabra de Dios. Y muchas veces cuando nosotros queremos hablar de Jesús, hablamos de cualquier cosa menos de la palabra. Y cuando usted habla de la palabra, alguien está hablando ¿de quién? De Jesús, porque Él es la palabra, Él es el verbo, Él es el accionar de estas bellas palabras que están escritas. Él lo llevó en sentido positivo, ¿ya? Y en sentido negativo. ¿En qué sentido es positivo? Él le dice que la palabra de Dios le va a dar respuesta a su vida, porque él tiene una incógnita. Señor, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? Y él le dice, la palabra. La palabra te va a dar esa respuesta. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Cada vez que necesitemos una respuesta debemos ir a la palabra. En sentido negativo. En el sentido negativo de que la palabra es un espejo. Y cuando yo me reflejo, ¿cierto?, en el espejo, veo las cosas, ¿cierto?, que no están bien en mí físicamente. Si es que si mi peinado está chueco, si esto está sucio, ¿cierto? Si no me queda bien el traje, cualquier cosa desordenada que yo tenga en mi vida, en el aspecto físico yo lo puedo ver en el espejo. Y la palabra, ¿qué es lo que hace? Cuando nosotros la leemos, nos muestra en un espejo mi vida espiritual. Ya hay personas que están tan ciegas que sus ojos tienen oscuridad, dice Jesús. ¿Cómo van a poder ver hacia afuera si donde debería entrar luz hay oscuridad? Entonces, el único que nos puede dar esa luz para poder saber qué cosas malas en mi vida espiritual están mal es la misma palabra. Es Jesucristo, el Espíritu Santo. El darse el ánimo de orar, de leer su palabra, de no quedarme solamente con lo que leí, sino que escudriñar, de buscar, de entender por qué Jesús hace eso. ¿Por qué el Señor dejó que todas esas historias, esos personajes, esos profetas actuaron de esa manera? Cristo es el espejo, es el verbo, es la palabra. Nuestro estándar de vida no es el pastor, no es el líder. Su estándar de vida es Jesús. Entonces, cuando nosotros nos ponemos delante de Jesús, vemos, no estoy muy a la altura tuya, Jesús. Pero ¿cómo voy a saber eso si no leo la palabra? Si no confronto mi espíritu a lo que dice la palabra. Entonces Jesús le dice, para esa sencilla pregunta, tienes que ir a las Escrituras. Yo te voy a dar saber, pero acércate a Jesús. El Señor le nombra los mandamientos. Y el Señor, como lo estábamos leyendo, se los dice en orden incorrecto. No sé si usted se dio cuenta. Y él, cierto, dice parte con no matarás, no adulteres, no robes. Cristo omite el mandamiento más importante de todos a propósito. ¿Sí o no? ¿Y cuál es ese mandamiento? Amarás, cierto, a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Veamos el versículo 20. En esa situación, ¿qué debió haber dicho el hombre? Señor, te falta un mandamiento. ¿O no?
¿Qué le dijo él? Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Impresionante. Y nosotros también hemos hecho eso, ¿cierto? Pero se nos olvida el primero. Señor, yo no he asesinado a nadie. Yo no he robado. Él ya no le dice, maestro bueno. Le dice maestro. Como que cambió un poquito su opinión. Entendiendo que ya no es tan su Dios. ¿Cierto? Porque parte diciendo, Señor, maestro bueno, tú eres lo más cercano a lo que es Dios. Y ahora, maestro, a secas. Se confronta con una pared. Aún así, a pesar de eso, Cristo le amó. Y le encantó que practicara cada mandamiento que Él le mandó en su palabra. Pero Jesús conocía su corazón. Veamos el versículo 21. Aquí sale, ¿cierto? Imagínese. Todos los mandamientos los había seguido al pie de la letra. Pero aún no hablamos del primero. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Un amor sincero. Porque Jesús nos ama a todos. Independiente, hagamos o desarrollemos todos los mandamientos. Y Jesús es tan extraordinario que le dice, hay una cosa que todavía no has hecho. Porque si Él lo hubiera hecho, Él le hubiera dicho, Señor, yo te amo con todas mis fuerzas. ¿O no? Porque si Él conociera la palabra, diría eso. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo, anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme, ámame con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Porque tu mente no está conmigo, está con otra cosa. Porque no puedes tener dos señores. No puedes amar al dinero y a Dios. Bueno, eso el Señor lo explica en otra cosa. Pero si vamos encajando todo lo que Dios o Jesucristo mismo habló, empieza a ordenarse. Y nuestra vida empieza a entender las cosas. Pero si leemos esto aislado, se nos dificulta el entender. Y aquí en el versículo 21 el Señor lo confronta y le dice, tú no me amas como yo te amo a ti. Porque ¿qué dice la palabra? Jesús miró al hombre y ¿qué dice? Y sintió profundo amor. ¿Y el hombre alguna vez habló de amor hacia él? Señor, has dicho lo que tú me has dicho que haga. Señor, yo vengo a tu casa. Señor, yo ofrendo. Señor, yo diezmo. Señor, yo oro. Y el Señor te dice, ¿pero me amas como yo te amo a ti? Y ahí se nos cae el mandamiento. El primero y principal de todos. Amar a Jesús con todo nuestro corazón. Y el Señor le dice en pequeñas palabras, tú no darías tus riquezas por mí. Me lo hubieras dicho, lo hubieras hecho, sin que yo te lo pidiera. Porque esperamos hasta que el Señor derrumbe todo para entregarle todo. Y el Señor nunca ha querido eso, sino que entreguemos las cosas por amor.
Que las cosas sean sin importancia, como dice Pablo, me es todo como basura. Porque prefiero conocer a Cristo, prefiero amarlo. Y ahí recién entendemos las palabras de Pablo. Y le dice, tú no darías tus riquezas si yo te lo pidiera, primero. Menos entregarías a tu prójimo lo que tú tienes. Entonces se derriba el amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Impresionante, ¿eh? Cómo el Señor desata todo esto que se ve tan humilde, que se ve tan perfecto, ¿cierto? Y nosotros somos así también. Señor, yo cumplo con todo, pero tal vez no te amo como tú me amas. Y tal vez no estoy dispuesto a dar lo que yo tengo a mi hermano, lo que tú me has dado. Y el Señor dice que ese es el primer y gran mandamiento. Y que si usted logra obedecer eso, todos los demás están cumplidos. Por eso seguimos en esta tierra. Yo lo digo así. Porque cuando ya hemos cumplido nuestra misión, el Señor nos va a llevar. Pero mientras estemos aquí debemos seguir cumpliendo, demostrando amor, demostrando desinterés por las cosas materiales y tratando a nuestro prójimo como a mí mismo o mejor que yo. Y le dice, toma tu cruz. O sea, le dice, muere a tus gustos, a tus vicios y a todo lo que te aleja de mí. Destrúyelo. Y vive como yo vivo. Eso le dice Jesucristo al hombre. Es fuerte eso. Pero eso es lo que Jesús nos dice hoy. Destruye todo lo que te aleja de mí. Y vive como yo. Yo soy tu estándar. Yo soy tu modelo a seguir. Eso es lo que dice Jesús. Veamos el versículo 22. Al oír esto, el hombre puso cara larga, ¿cierto? Esto es como bien latino para nosotros. Pero él se entristeció mucho, ¿cierto? Y se fue triste porque tenía... Si no tuviéramos esta parte del relato, no sabríamos que él era rico. Se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Vemos la actitud de millones de personas que quieren la vida eterna a su manera, en sus propios términos. No aman a Dios y esas personas perderán la vida eterna. Vemos a muchos como este joven rendirse delante del Señor, pero su corazón está lejos de Dios, ¿cierto? Muchas veces nuestra conciencia, a veces cuando pecamos nos sentimos mal, pero al ratito o al otro día se nos pasa, cuando el Señor nos perdona. Y ese amor empieza a apagarse. Él quiso demostrar delante de todos su fidelidad a Dios. ¿Cierto que hay personas que quieren demostrar que todos sepan que ellos son unos cristianos verdaderos? Eso es lo que hizo este hombre. Pero Cristo conocía su corazón. El Señor conoce su corazón, hermano. Nosotros podemos engañarnos a nosotros, pero no al Señor, al que da la vida eterna. Él sabe si de verdad nosotros le amamos. Yo no puedo decir, no, el Dan de verdad ama al Señor. El Señor lo sabe y el Dan lo sabe, mi hermano. Y yo no me tengo que meter en esa relación, sino que preocuparme primero de mi relación con Dios.
el estar actuando como el Señor le agrade. El amor a la riqueza es una de las muchas cosas que hay que nos alejan de Dios y nos hace merecedor del sufrimiento eterno. Porque recuerde que está la vida eterna y está la muerte eterna, que es el sufrimiento eterno. Y usted sabe que hay más oraciones en el infierno que acá en la tierra. Personas que en cada momento piden perdón, bueno, eso va a ser en el infierno después, pero ya no va a haber restauración para su vida, porque ya la desperdiciaron. Versículo 23. Dice, Jesús mira a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Hermanos, no es la riqueza lo que provoca el pecado, sino que es la actitud. ¿Qué es lo que es la riqueza? Abundancia de bienes y cosas, abundancia de cualidades y atributos excelentes, abundancia relativa a cualquier cosa. Puede ser riqueza de dinero, puede ser riqueza de dones, de talentos, puede ser belleza física. Eso es lo que dice que es riqueza. ¿Cierto? Hay gente que está más enamorada de sí mismo que de Dios. ¿Cierto? Los famosos narcisistas. Y todo lo tornamos al dinero, a las posesiones. Tal vez un bien que usted adquirió que tal vez no es tan caro, pero usted lo ama más que a sus propios hijos, que a sus propios padres, que a su propia vida, porque depende de eso que tiene para sentirse bien. Esa pequeña riqueza hace que usted se aleje de Dios. Versículo 24. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. Es difícil. Por eso, ¿cierto? Cuando ponen dibujos e ilustraciones, ponen un camino estrechito, ¿cierto? Que va al cielo, y un camino grande, ¿cierto? Con unas puertas gigantes. ¿Cierto? Para que nosotros podamos entender cuando somos pequeños, que algo es difícil y que algo es fácil. Pero el Señor acá dice, ¿cierto?, que entrar al reino de los cielos, o sea, amar a Jesús con todo el corazón, con toda su fuerza, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, es difícil. Y el único que nos puede ayudar, ¿quién es? Él mismo. Entonces, ¿por qué se espantaron los dos discípulos? Porque en esa época ellos pensaban que las personas que le iban bien en la vida, que tenían riqueza, que eran exitosas, significaba que Dios estaba con ellos. Ese era el pensamiento de los judíos hasta el día de hoy. ¿Y qué pasaba? Y la pobreza, era la desaprobación de Dios. Por eso cuando había un enfermo, un paralítico, un pobre, ¿cierto? Ellos le preguntan a Jesús, ¿fue el pecado de sus padres? Diciendo que el Señor lo desaprobó por ser pobre. ¿Cierto? Ese era el pensamiento. El joven rico quiso justificarse, como muchas veces hacemos nosotros. Aquí Cristo aclara la actitud, más bien los que confían en esas riquezas. ¿Cierto? No, yo salí de esto porque soy inteligente, porque yo estudié en esta universidad, me va bien. Esas son riquezas, son cosas que tienen en abundancia, que uno puede confiar. Pero eso te aleja de Dios. Versículo 24. Perdón, el versículo 23.
De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y acá vemos, ¿cierto?, el camello, y antiguamente, ¿cierto?, cuando se cerraban las ciudades, había una puertita chiquitita que se llamaba el ojo de aguja, y tenían que vaciar el camello completamente, pasar el camello y luego pasar las cosas, ¿cierto? Porque si se quedaban afuera, venían los saqueadores y se llevaban todo. Vemos que para entrar al reino de Dios necesitamos, ¿cierto?, poner toda nuestra capacidad. O sea, es muy difícil. Es muy difícil. Y hay otra traducción, ¿cierto?, en vez de camello, porque la palabra es camelos, pero en realidad es camilos, y camilo significa soga. Y si usted lo lee, dice, es más fácil que una soga pase por el ojo de una aguja. Imposible, ¿o no? Es imposible. Porque el camello sí pasa por esa puerta. Ahora, la enseñanza es la misma. El conocer esto no nos quita la eternidad, porque la enseñanza sigue siendo la misma. Veamos el versículo 24. ¿Cierto? Los discípulos quedaron asombrados, ¿cierto? Porque desaprobaban, ¿cierto?, a los que eran pobres. Versículo 25. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de un rico, pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y aquí lo dice de nuevo. O sea, es más fácil, si usted lo ve desde este punto de vista, que una soga pase por una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y ahí los discípulos quedaron mal, porque dijeron, es imposible que una soga pase por el ojo de una aguja. Ni aunque hiciéramos la aguja más grande del mundo, porque en ese tiempo no se podían hacer. Ahora sí, ahora se pueden. Versículo 26, los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Si el Señor nos dice eso, nosotros decimos, ni yo puedo ser salvo. Se puso difícil. La comprensión de la salvación fue volteada completamente. Para ellos, la salvación ya era de ellos, por ser judíos, por sentirse hijos de Dios, por obedecer todos los mandamientos, menos el principal. Ya se sentían merecedores de la vida eterna. Pero el Señor les da vuelta a todo esto. Y les dice, es dificilísimo entrar en el reino de Dios. Y ellos, ¿quién se podrá salvar entonces, Señor? Versículo 27, aquí está la respuesta maravillosa de nuestro Señor. Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando, pasar una soga, ¿cierto?, por el ojo de una aguja es imposible. Pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Hermano, para usted va a ser imposible heredar la vida eterna si no fuera por el sacrificio hermoso de Jesús. ¿Qué nos queda a nosotros? Amarlo con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, porque no somos merecedores de nada. No somos merecedores de siquiera llamarnos hijos de Dios. Veamos Mateo 23, del 37 al 39.
Mateo 22, del 37 al 39. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. 38. Perdón, Mateo 22, 37 al 39. Ahí sí, 22, 37. Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amemos a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Y todo lo que Él nos dé, sea abundante o no, que le pidamos al Señor que no nos desvíe, que no nos aleje de Él, porque Él nos da cosas abundantes, cosas ricas, no cualquier cosa. Pidámosle siempre que nuestro amor por Él sea más grande que las cosas que Él nos da. No confiemos en la abundancia que Dios nos ha entregado, porque sabemos que Dios da todo con abundancia, pero eso que Él nos dio, no nos hagamos dependientes de eso, sino que nos hagamos dependientes del que dio eso, del que regaló. No perdamos nuestra salvación, hermanos. Cierre sus ojos, vamos a orar.